Bueno, Exacto. les doy la bienvenida a todos en nombre de SOAMOC. Yo soy Mariana, soy la nueva presidenta de SOAMOC, soy egresada de SOAMOC de hace muchísimos años. Soy psicoterapeuta cognitivo-comportamental y aparte de estar en SOAMOC, represento a SOAMOC en FUPSI, que es la Federación Uruguaya de Psicoterapia. Bueno, esto se los comento porque aprovechamos esta instancia que hay muchos psicoterapeutas de Uruguay y de Argentina para que sepan, porque creo que ustedes también tienen su asociación argentina que forma parte de lo que es la Federación Latinoamericana, de la cual FUPSI también es parte. La Federación Uruguaya de Psicoterapia nuclea todas las instituciones que forman psicólogos y médicos psiquiatras en psicoterapeutas. ¿tá? Todas las instituciones que hay en Uruguay. Nosotros formamos parte como SOAMOC, como institución fundadora, y es importante que sepan que se da todos los años, 2 veces al año, un certificado uruguayo de psicoterapia que avala la formación continua que tienen y la formación en psicoterapia en cualquiera de las instituciones formadoras que existen en Uruguay. Esta actividad de SOAMOC también acredita horas, puntos o como le quieran decir, no voy a decir créditos académicos, para lo que es el certificado de psicoterapia en FUPSI. Por eso es importante cuando asistan pongan su nombre, porque así sobre todo las personas que son estudiantes de SOAMOC o otras personas lo puedan tener para presentar cuando tienen que obtener el certificado uruguayo de psicoterapia. ¿tá? Y hoy voy a ponerme a presentar a Eduardo, el doctor Eduardo Keegan, que nos acompaña hoy, es licenciado en psicología por la UBA y es doctor en psicología. Es una de las figuras más prominentes que hay en la Argentina en lo que es la psicoterapia cognitiva, comportamental. Es docente y director de la Cátedra de Psicología Cognitiva de la UBA desde hace más de 20 años. Es autor de numerosos artículos, libros en publicaciones indexadas. Aparte, es miembro honorario de la Asociación de Psicoterapia Cognitiva, miembro honorario de honor de Polonia, que hoy estuvimos conversando con él de su actividad Alemania. en Polonia. ¿tá? En Polonia, Acaba sí, de, perdón. eh, acaba de publicar un libro que está escrito en español y además está traducido al idioma polaco, que es un país eslavo. ¿tá? Es un referente, por lo que me ha comentado, da clases en una universidad de Polonia, en sus distintas sedes, en distintas ciudades. Además, es una persona que ha tenido el currículum, me podría estar todas las actividades que ha hecho, presentado, participado en numerosos congresos, actividades en Argentina, Brasil, Uruguay, México, Colombia, tiene estudios de posgrado también en Inglaterra, en Londres. ¿Es así, Eduardo? ¿Puede ser en Londres, que me está acordando mal? En Sí, sí, en el Instituto de psicopatología. Psiquiatría. Sí. Ahí va, el Instituto de Psiquiatría de Londres. Bueno, y es un referente a nivel mundial, no podemos decir ya. Así que bueno, tenemos el gusto hoy de recibirlo en SOAMOC en nuestra actividad científica mensual con el abordaje del perfeccionismo clínico desde una perspectiva clásica y basada en procesos. Bueno, Perdón, te antes dejo. de empezar, el libro tuyo, Eduardo, ¿cómo se llama? El libro lo editó la editorial Acadia, se llama Perfeccionismo Clínico y es un libro, tiene una parte teórica y una parte de tratamiento con distintos capítulos del perfeccionismo en distintos trastornos. Muchas gracias, María Esther. En distintos trastornos y poblaciones. Y como decía Mariana, tuvo una edición polaca y nos lo pidieron, está también en tratativas para publicarlo en ruso. No sé si pasará o no, pero Ajá. la verdad que, Eh, bueno, ha sido una linda publicación, digamos, lo del libro nos ha dado pero satisfacción. está en Amazon. Acadia lo distribuye en Uruguay, hasta donde yo sé, o Acadia. Acadia Acadia es con K, sí.
Ajá. Está Sé que silenciada, distribuyen en María Esther. Paraguay, así que seguro que deben distribuir en Montevideo. Eh, Ah, eh, ¿de qué Muchas fecha es? gracias, Mariana. No, decía que también está en su AMOC y que está accesible a la biblioteca de su AMOC. Ah, bueno. bárbaro, gracias, María Esther. No. Eso, bueno, si quieren empezamos. Sí. Vamos a dar Bueno, comienzo, Eduardo. Muchas gracias. les agradezco mucho la invitación. Me da pena no estar en Montevideo y caminar un poco, pero para crear el ambiente me puse mi camisa de polo azul marino para estar a tono con la tradición uruguaya. Pero la verdad que hace bastante que no voy a Uruguay, extraño. Bueno, el, vamos a hablar un poquito. Yo voy a tratar de hacer una presentación, como tenemos una hora. La primera cuestión es por qué podría interesarme el perfeccionismo, es decir, ¿qué tiene de relevante para un clínico? Hay varias cosas. Una es que es un buen puente clínico entre las patologías más simples y las patologías más complejas. Es uno de los procesos que se relaciona con trastornos más complejos. Pasa también que los protocolos orientados a trastornos específicos a veces no modifican el perfeccionismo clínico en cuadros en los cuales el perfeccionismo clínico puede funcionar como un factor de riesgo que puede aumentar la recaída. Eso es bastante importante, por ejemplo, en el trastorno obsesivo compulsivo o en la depresión con riesgo suicida. Sí. El, Ahora, la otra cuestión es, bueno, definir el perfeccionismo. No hay un consenso exacto en qué es el perfeccionismo. Por eso es importante tener en cuenta dos o tres elementos cuando hablamos de esto. Porque parte del problema es que a todo el mundo el perfeccionismo, la definición le parece evidente y no es evidente. La primera cuestión es que tradicionalmente prevaleció una visión unidimensional, en el sentido del perfeccionismo es siempre un problema. Eso no es el consenso contemporáneo. Hay consensos que hay aspectos del perfeccionismo que son funcionales, que pueden relacionarse con la salud mental, ya que estamos hoy en el Día de la Salud Mental, y hay aspectos del perfeccionismo que se asocian con la psicopatología. Algunas personas no están de acuerdo en usar el término perfeccionismo para el aspecto saludable, ¿sí? Hay gente que dice, bueno, la búsqueda de la excelencia no es lo mismo. Inclusive hay gente que plantea que la búsqueda de la excelencia tampoco es exactamente el mismo fenómeno que el perfeccionismo. Eso es un terreno de debate y vamos a hacerle un homenaje a Alicia Facio, que no está aquí, pero si estuviera aquí, ha fallecido, pero si estuviera aquí, protestaría y diría que la dimensión saludable no puede llamarse perfeccionismo. Entonces, pero digo, hay un debate en eso, no me voy a meter, porque a los clínicos lo que nos interesa es el fenómeno clínico, el asociado con psicopatología. Tenemos una definición que es más dominante entre los académicos, porque esto hay mucha gente que investiga en psicología de la personalidad, el perfeccionismo, que lo consideran un rasgo o disposición de la personalidad. Stover lo ve como una disposición que se caracteriza por un lado, imponerse estándares elevados para el desempeño propio o el de otras personas, pero particularmente vamos a hablar del desempeño propio, combinado con un esfuerzo marcado por evitar fallas o errores, por autoevaluaciones excesivamente críticas. Estas personas, digamos, son muy duras consigo mismo a la hora de evaluar su desempeño y su valía personal, y preocupación por la evaluación que los otros pueden hacer de su desempeño. Entonces tenemos ahí como tres elementos. Uno son los altos estándares, ¿sí? Las expectativas elevadas, en general para el desempeño propio o de otros. Y después está el temor a cometer errores y la autocrítica muy dura, la autocrítica feroz. Esos últimos dos elementos son particularmente relevantes para la clínica. Ahora, Rosalind Shafran, que ha tenido mucho impacto en esto, la que estuve escuchando en el Congreso en Glasgow hace unas semanas, en septiembre, que estuvo hablando de estas cosas, presenta un modelo un poco diferente y lo define de un poco diferente. Lo primero que dice que las personas con perfeccionismo clínico
tienden a definir su valía personal en términos de que también alcanzan los estándares elevados que se fijan para sí. Esa es una cuestión, fijarse estándares elevados y definir la valía personal en términos de que también se alcanzan esos estándares, ¿sí? Recuerden que Rosalind Shafran trabajó mucho en trastorno obsesivo compulsivo, pero sobre todo en la referencia esa tiene que ver con los trastornos alimentarios, ¿sí? Y en trastornos alimentarios, el núcleo psicopatológico es definir la valía personal en términos de que también uno controla su peso y su figura corporal y mantiene un determinado peso. Y dice Shafran, el segundo elemento del perfeccionismo clínico es esto de que los estándares se persiguen de modo incesante, implacable, aunque esto lleve a consecuencias negativas, ¿sí? Que pueden involucrar consecuencias negativas por lo que entraña a perseguir los estándares de ese modo o consecuencias negativas por todo lo que se desatiende de la vida mientras se persiguen esos estándares en un dominio muy específico. Pues en general los académicos se han interesado más por las dimensiones adaptativas del perfeccionismo. Y de hecho, una de las investigaciones que hicimos nosotros, los perfeccionistas adaptativos en realidad tienen mejor calidad de vida. Entonces, clínicamente es un mensaje como muy importante. Los estándares no son el problema. La forma en que se intentan buscar alcanzar esos estándares, eso es lo que nos tiene que interesar como clínicos. Pero como dice Shafran, nosotros estamos interesados en el perfeccionismo clínico porque somos psicoterapeutas, no somos académicos de la personalidad. Una cosa que hay que tener en cuenta es que como esto es un terreno de mucha investigación de personalidad y también ahora de temperamento, mucha de la investigación está hecha con muestras no clínicas. Entonces, a veces hay que tener un poco de cuidado cuando uno ve los resultados y todo eso, porque muchas veces estamos hablando de muestras que no son pacientes, sino que son estudiantes universitarios. Además, vieron estudiantes universitarios donde frecuentemente son un montón de mujeres y esto es un fenómeno donde hay una diferencia de género. Entonces hay que tener un poco de cuidado cuando uno lee los resultados, sobre todo cuando uno ve intervenciones para el perfeccionismo de qué tipo de población está hablando. Por ejemplo, nosotros hace unos años publicamos por la editorial universitaria una guía para perfeccionistas en problemas. Eso fue una intervención psicoeducativa que hicimos con estudiantes universitarios. Entonces, ese es un tipo de intervención psicoeducativa, pero personas que cumplían los criterios de perfeccionismo desadaptativo, pero que no los elegimos porque estuvieran en tratamiento psicoterapéutico por un trastorno en particular. La otra cuestión es, la dimensión desadaptativa del perfeccionismo ha recibido como distintos nombres. En algunos autores, Hamacek, por ejemplo, la define como perfeccionismo neurótico a fines de los 70. Nosotros solemos hablar de perfeccionismo desadaptativo, ¿sí? Maladaptive en inglés, ¿sí? Las preocupaciones perfeccionistas, que es una de las dimensiones superiores, bueno, de eso después en todo caso ahora no lo quiero hacer muy largo, pero si tengo algo después, alguna pregunta o algo de tiempo, lo explico mejor. Otros autores como Thomas Lynch, que se ha puesto de moda por su terapia dialéctico-conductual radicalmente abierta, lo llama hiperperfeccionismo, y Rosalind Shafran lo llama perfeccionismo clínico, pero en general estamos hablando más o menos de lo mismo. Entonces, cuestión importante, sobre todo para la gente que no esté muy en el campo, ¿cuáles son las diferencias entre el perfeccionismo adaptativo y el desadaptativo, el clínico? Una cuestión importante, cuando nosotros hacemos tratamiento, lo que queremos es convertir el perfeccionismo desadaptativo en búsqueda de la excelencia. Queremos convertirlo en conductas adaptativas. Si ustedes lo quieren poner en términos puramente conductuales, ahora lo voy a mencionar, pero digo que las conductas estén orientadas a valores y no a evitación emocional, ¿sí? O evitación experiencial. Ahora, ¿cuál sería la diferencia? La idea es, nosotros no queremos que los pacientes sean no perfeccionistas y eso se lo señala un montón, porque eso es un obstáculo en el tratamiento muy grande. Después, insisto, si a alguien le interesa el tema y quiere preguntarlo, converso un poquito más. ¿Cuáles son las diferencias? Ambos tienen estándares elevados para el desempeño propio o de otras personas. En general hablamos del desempeño propio, pero muchas veces se trata del desempeño de otros. Ahora,
Los adaptativos tienen baja discrepancia. La discrepancia es una dimensión muy importante, que es el nombre que le damos a la brecha percibida entre lo que yo creo que debo lograr y lo que efectivamente creo haber logrado. ¿Sí? Entonces, las personas perfeccionistas adaptativas, los que buscan la excelencia, se dan cuenta de la brecha entre la perfección y lo que han logrado, pero toman la perfección como un norte, como la estrella que los dirige, y aunque eso, la búsqueda de eso sea eternamente asintótica, no se hacen drama con eso, digamos, festejan el ir acercándose, como, pero los terapeutas nunca vamos a aprender todo en psicoterapia, nadie vive lo suficiente como para poder aprender todos los modelos de psicoterapia, entonces, por definición, estamos aprendiendo toda la vida, pero no tenemos por qué hacernos tremendo drama por todo lo que nos falte saber. ¿Sí? Las personas adaptativas tienen una visión más realista de sus estándares. Las personas con perfeccionismo clínico muchas veces tienen estándares delirantes o tienen visiones poco realistas sobre lo que se puede alcanzar. Eso es muy típico en algunos trastornos alimentarios. Y por supuesto, los adaptativos están en general satisfechos con sus logros, aunque no alcancen la perfección, y los perfeccionistas clínicos están muy insatisfechos a pesar de haber alcanzado estándares muy elevados. Y la función de las conductas perfeccionistas son muy distintas, digamos. Como ustedes ven a la izquierda, los adaptativos en realidad tienen conductas gobernadas por valores, son conductas de apertura que tienen que ver motivación para lograr un desempeño excelente porque uno tiene ganas de hacer las cosas bien, mientras que los otros en general lo están haciendo con alguna función evitativa, típicamente evitar la evaluación negativa percibida, porque tampoco tiene por qué ser real. Entonces, un take-home message, digamos, un punto clínico trascendental, es los estándares no son el problema, a menos que sean delirantes, a menos que sean absolutamente inalcanzables. Y yo me acuerdo que tenía un paciente muy cristiano, muy católico, y un día se criticaba duramente y decía, yo no debería flaquear, etcétera, etcétera. Yo le decía, bueno, vos te acordás que Jesucristo en el momento de la tortura, en la crucifixión, tiene un momento de vacilación que dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y digo, mira, ni Jesucristo cumple con ese estándar. Sí. Entonces, un poco la idea es reflejarle al paciente, porque además vieron que la tradición cristiana justamente eso es lo que se refleja, la humanidad de Cristo en ese punto, ¿sí? En el sentido que tampoco tiene el comportamiento de una deidad, tiene el comportamiento de un ser humano expuesto a un sufrimiento tremendo. Entonces, hay que tener cuidado con no sugerir que el tratamiento consiste en atacar los estándares elevados. Eso es un flor de problema en psicología del deporte, por ejemplo, donde el perfeccionismo clínico es muy común, porque para ser un atleta de élite hay que ser perfeccionista, pero en general los deportistas resisten estas intervenciones porque piensan que lo que le va a plantear el psicólogo es que conviva con la mediocridad. Entonces, ese es un punto importante. Estas son las creencias típicas que tienen los perfeccionistas clínicos sobre bajar estándares. Se imaginan cosas tremendas, como que si bajan los estándares fracasarán rotundamente. Y la más divertida de todo, esto lo plantea Shafran, es si bajo mis estándares una persona común y corriente como usted, por ejemplo, y eso es inadmisible. Porque ustedes ven acá el componente evitativo, ¿no? Es como el terror a la mediocridad. Sí. Entonces, el perfeccionismo se relaciona con déficits y excesos en la autorregulación. Sí. En general es más común, no es siempre así, pero es más común que los pacientes perfeccionistas se relacionen con la población menos estudiada. Vieron que tradicionalmente la psicoterapia siempre se enfocó en la gente muy desregulada. El ejemplo clásico de los pacientes con trastorno límite, digamos, que no gobiernan para nada su conducta y su conducta está gobernada por la evitación experiencial e inmediata, sacarse de encima lo más rápido posible emociones difíciles. Pero los perfeccionistas muchas veces se caracterizan por el perfil opuesto, por un autocontrol excesivo,
y por involucrarse compulsivamente en lo que sería el afrontamiento en resolución de problemas. Esto lo dice Lynch, pero la verdad es que es muy similar a lo que dice Shafran, esto de perseguir los estándares, aunque eso genere consecuencias negativas. Sí. Entonces, una pregunta, si ustedes quieren verlo de una perspectiva contextual, ¿sí? Es si las conductas del paciente son, son conductas de apertura que están en línea con sus valores, o bien si es un conjunto de comportamientos que están mucho más relacionados con la evitación experiencial, ¿no? La evitación de la crítica imaginada, que sería el aspecto cognitivo, y la evitación de las emociones relacionadas con esa crítica percibida, imaginada, fundamentalmente la vergüenza, la culpa, ¿sí? O la ansiedad. ¿Sí? Entonces, si uno quiere transformar el perfeccionismo desadaptativo en perfeccionismo adaptativo, un poco la regla sería busca progresar, no alcanzar la perfección, porque la persecución de los valores va a ser siempre asintótica, digamos, uno no puede nunca, por definición, alcanzar un valor de modo completo. ¿Sí? Entonces, como no existe la perfección como psicoterapeuta, bueno, uno puede educarse a lo largo de la vida para tratar de ser cada día un terapeuta un poco mejor, pero uno debe renunciar a alcanzar la perfección porque no existe tal cosa. Estas son algunas de las áreas en las que tiende a instalarse el perfeccionismo, y esto es un punto importante. La gente no es perfeccionista en todo. En general, elige una área o dos áreas, y esto es una cosa buena que uno puede usar en el tratamiento, en el sentido de que el paciente en la mayor parte de las áreas funciona de una manera más razonable. Entonces, es ayudar al paciente a que se comporte de modo razonable en todas las esferas de la vida. Es típico el desempeño académico, por eso cuando ustedes investigan a deportistas y profesionales, o digamos, estudiantes universitarios, es muy fácil encontrar una gran población perfeccionista. Cuando ustedes miran los estudios globalmente en Argentina, que dan más o menos parecido a la población internacional, ustedes tienen más o menos una mitad de la población que no es perfeccionista. ¿Sí? Y esos en general integran la gestión del Estado en Argentina. Este, Después tienen un porcentaje relativamente chiquito de perfeccionismo adaptativo, de buscadores de la excelencia. Eso es siempre en nuestras muestras ha sido alrededor del 14%. Eso. Y después el resto en general son las personas que cumplen los criterios para perfeccionismo desadaptativo, que por supuesto no es un diagnóstico. Entonces hay mucha gente que cumple los criterios de perfeccionismo desadaptativo sin tener un diagnóstico y por ende no forzosamente necesitar psicoterapia. La prolijidad, la estética, la organización, el orden, la escritura, el habla, el aspecto físico y el peso, la salud y la higiene personal. Pero que Instagram y toda la enorme influencia que hay sobre el tema del bienestar y la salud hace que la gente se fije estándares de salud que nos habrían hecho reír en los años 60. Porque la gente comía, porque la gente hacía la droga que tomaba en los 60. Digamos, claramente los valores de la generación eran otros. Entonces, esa es la ventaja del perfeccionismo. Si ustedes lo quieren decir desde el punto de vista de las contingencias, ¿por qué las conductas perfeccionistas se ven reforzadas? Bueno, en principio porque tiene un componente de aceptación social, ¿sí? La gente frecuentemente es elogiada y recompensada por trabajar intensamente y por fijarse metas altas, digamos, ¿no? Estos son algunos ejemplos que toma Shafran y eso. Después, las personas que tienen alto control inhibitorio, las personas más con personalidad obsesivo-compulsiva, todo eso pueden sentirse contentas porque da estructura a la vida, o en personas con anorexia nerviosa, todas las personas que tienen mucha tendencia a sobrevalorar el control, van a valorar esta cosa de que eso nos da como una estructura en la vida, ¿sí? Puede aumentar la sensación de control, se asocia con éxitos, y esto es un punto muy importante para charlar con los pacientes.
El perfeccionismo desadaptativo se asocia con mejores resultados que el no perfeccionismo, pero, y este es un punto muy importante, los resultados son inferiores que los de los perfeccionistas adaptativos. O sea, la gente que busca la excelencia vive mejor y tiene mejores resultados. Este es un mensaje crucial para los pacientes, porque no es que están consiguiendo resultados mejores a pesar del sacrificio, están consiguiendo resultados peores por el sacrificio. Entonces, el tratamiento lo que entraña es, bueno, si usted se hace perfeccionista adaptativo, podría vivir mejor y de hecho la investigación muestra que los resultados son mejores, que es un tema de arte y no de esfuerzo. Esto cualquier cosa después lo podemos charlar. Muchas veces tienen que ver las conductas perfeccionistas una excelente excusa para evitar contextos temidos. Vieron que eso es típico por ahí en las personas con trastornos como la anorexia nerviosa, donde hay todas dificultades interpersonales, y entonces toda esa entrega a los esfuerzos académicos o de control de la figura pueden ser excelentes excusas para no enfrentar otras circunstancias o aspectos temidos del self. Entonces, hablemos un poquito del origen y el valor evolutivo del perfeccionismo. Primero, la capacidad para el autocontrol parece haber sido crítica para la especie. Yo estoy tratando de mostrarles cómo se tematiza esto en los distintos modos de lo que llamamos hoy en día la familia de las terapias cognitivo-conductual. Y esto. Sí. La habilidad para persistir y planificar para el futuro ha sido muy importante. Sí, vieron que por eso algunos países se desarrollan y otros se la pasan dando vueltas durante décadas sin lograrlo. Sí. Entonces, la capacidad para el control inhibitorio, la persistencia, claramente ha sido beneficioso para la comunidad. Entonces, es bastante fácil entender cuál podría ser el valor evolutivo de alguno de estos comportamientos, o si ustedes quieren, la herencia filogenética del perfeccionismo, digamos. En la mayoría de las sociedades, el autocontrol es valorado, lo cual lleva a que estas conductas puedan ser reforzadas en el mismo sentido en que a veces pasa con las chicas que están haciendo una dieta altamente restrictiva, que muchas veces lamentablemente el entorno las refuerza diciéndole, ay, te ves mucho más linda, bajaste de peso, esto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esta veneración social del autocontrol, por un lado, es una cosa que da origen a mucha halago, refuerzo, etcétera, etcétera, pero también tiene un costado bastante oscuro, que es que en general el sufrimiento de estas personas pasa bastante desapercibido. En general, el sufrimiento de una persona con perfeccionismo clínico no es una cosa que se vea tanto, no es que se manifiesta en el exterior, se manifiesta en el sufrimiento, entre comillas, interno de la persona. ¿Ya? Y muchas veces estos pacientes son expertos en no parecer anormales, entonces uno puede subestimar su sufrimiento. ¿Ya? Entonces, por eso dice Lynch, desde su modelo, Lynch evidentemente no leyó nunca nada de perfeccionismo, esto es como un poco gracioso en el campo, no lo digo como crítica a Lynch, pero se lo digo para que se entienda un poco esto. Hay mucha gente que ha escrito un montón de cosas sobre esto sin haber leído nunca un papers de toda la tradición de investigación del perfeccionismo. Entonces, como pasa siempre en psicoterapia, hay un montón de gente que se la pasa descubriendo la rueda. Si ustedes ven en terapia de esquemas, todo lo que son el tema de estándares implacables, el esquema de estándares implacables, eso también es una tematización de esta cuestión, pero en general no hacen referencia a las literaturas de investigación sobre perfeccionismo. Ahora, con los efectos negativos, en general las personas con perfeccionismo clínico manifiestan muchos síntomas ansiosos y depresivos. Esto no es ninguna sorpresa. Tiene mucho aislamiento social, sobre todo porque el perfeccionismo clínico demanda en general un montón de tiempo que normalmente se toma de lo que sería actividades interpersonales más saludables, digamos. ¿Sí? Y tienen un estrés incrementado frente a estresores de índole psicosocial. En general tiene consecuencias interpersonales nefastas, digamos. Después, en general tienen intereses estrechos, pero no como las personas del espectro autista. Tienen intereses estrechos porque como
no soportan no alcanzar la perfección, terminan dedicándole una proporción enorme de su tiempo a un único aspecto de su vida, y en general esto va en detrimento de todo lo que sean actividades placenteras. Por eso, como dice Lynch, estas personas como que les cuesta mucho el aspecto del jugar y el tontear. Desde el punto de vista físico, es característico el insomnio, el agotamiento, la tensión muscular. Y cognitivamente, el perfeccionismo clínico se asocia con rumiación, incremento de la autocrítica, afectación de la autoestima. Pueden leer la tesis de Lorena de Rosas, que fue sobre el tema. Pueden leer nuestro artículo sobre la relación entre el perfeccionismo y rumiación, o el artículo de Flett, que es bastante más antiguo, sobre el mismo tema. Entonces, si ustedes quieren trabajar con el perfeccionismo clínico, un modo indirecto de trabajar con el perfeccionismo clínico es combatiendo la rumiación, porque normalmente la autocrítica en el perfeccionista clínico se da en la forma de pensamientos ruminativos, de contenidos negativos y de cavilación acerca de causas y consecuencias de haber cometido errores o no alcanzar la perfección, ¿sí? Después hay distintos modelos sobre cuál podría ser el origen o las funciones del perfeccionismo. El modelo de Shafran se centra sobre todo en el logro, lo que sería la preservación de la valía personal. Otros modelos señalan que el perfeccionismo puede tener que ver con una cuestión de asegurar el apego. Esto se ve mucho en el trastorno de ansiedad social, la idea de que si mi desempeño social no es perfecto, voy a sufrir aislamiento, humillación, rechazo, ostracismo. O también, en una visión, si ustedes quieren, más skinneriana, digamos, esta cuestión de obtener placer, disfrutar los halagos, las recompensas por el esfuerzo, digamos. Aquí ven otras cuestiones, los traumas de apego también se asocian con el perfeccionismo, y van a ver que paradójicamente las pacientes con trastorno límite frecuentemente puntúan alto en perfeccionismo clínico, pero de una manera muy diferente a las personas con trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Ahí ven lo que yo les decía, en general, desde la perspectiva de la terapia de esquemas. Sí, la investigación muestra esto, por ejemplo, no relación entre el perfeccionismo clínico y el primer dominio de esquemas, el dominio de desconexión y rechazo. Pero obviamente también se relaciona con otros esquemas desadaptativos, los que serían los del quinto dominio, digamos que sería vigilancia excesiva e inhibición. Y muchos modelos insisten en los factores de la conducta parental en el desarrollo de los patrones perfeccionistas. Nosotros ahora estamos abriendo un poco un proyecto sobre la investigación sobre temperamento y perfeccionismo, porque el comportamiento parental obviamente es importante, pero también hay personas que claramente tienen un temperamento que aumenta mucho la probabilidad de que desarrollen, digamos, perfeccionismo clínico, versus otras que tienen menos chance de que les pase esto, ¿sí? Pero en general, la autocrítica paterna puede ser un factor importante en el desarrollo del perfeccionismo clínico, cuando eso se convierte en autocrítica, ¿sí? O en autoinvalidación en pacientes con trastorno límite de la personalidad, ¿sí? En la terapia centrada en la compasión, o focalizada en la compasión, también se enfocan en este tema, porque vieron que el modelo pone como mucho énfasis en lo que sería la autoobservación, la autocrítica, ¿sí? Y Gilbert dice, bueno, esto es en realidad un intento del self por proteger al self, pero que tiene consecuencias deleterias, porque en lugar de apelar a estrategias de calmado, de amabilidad, se apela a la autocrítica, o en términos skinnerianos, porque la persona termina usando mucho más el castigo que el refuerzo a la hora de intentar moldear su comportamiento, digamos, ¿cierto? Flett, en un artículo, un clásico, digamos, esto
también dice la sobreprotección puede contribuir al desarrollo del perfeccionismo, entre otras cosas, puede contribuir a la preocupación excesiva por cometer errores. Entonces, como ustedes ven, como esto es un conjunto de conductas y es una disposición de la personalidad, no es que tiene una única función o un único origen, entonces, cuestión clínica, uno tiene que hacer una conceptualización o si ustedes quieren un análisis funcional del perfeccionismo en cada paciente, porque claramente el desarrollo de las conductas perfeccionistas o del perfeccionismo, como lo quieran plantear, va a tener una historia idiosincrásica en la que intervienen muchos factores, digamos. Hay otros autores como Curran y Hill que sostienen que el contexto social también puede ejercer influencia en que haya más gente perfeccionista. Ellos citan digamos, la cultura neoliberal y el énfasis en el mérito y en el logro individual como un factor que podría incidir. Yo soy más escéptico porque como en tantos lugares del mundo se explica todo por el neoliberalismo, me parece que ya es mejor buscar otro factor explicativo. Pero es cierto que en las culturas que enfatizan mucho el logro individual, es más probable que las personas desarrollen perfeccionismo clínico. Aunque en las culturas gregarias eso también podría aparecer, pero con un formato distinto. En las culturas más gregarias a veces el perfeccionismo, como la depresión, pueden estar más asociados a la vergüenza en fallarle al grupo o al clan y no tanto fallarse a sí mismo, digamos, ¿cierto? Sí. Pero bueno, es cierto que si una sociedad tiene mucho énfasis en el esfuerzo y el desempeño óptimo, aumenta el riesgo del desarrollo del perfeccionismo clínico. Como ustedes ven en otros aspectos, en otras patologías como el trastorno obsesivo compulsivo, los pacientes a veces hablan de estas experiencias donde algo no está del todo correcto y entonces el intento de lograr alguna simetría o alguna corrección. Vieron que muchas veces las compulsiones de los pacientes tienen que ver con lograr ciertas simetrías reales o imaginarias y mucha incomodidad en el caso de no lograrlas. El otro día entrevistaba a una paciente que me contaba que se empezaba a cortar el pelo hasta alcanzar como alguna sensación de simetría y vieron que eso es tremendamente subjetivo. Sí. Y esto también sugiere que hay alguna base neurobiológica en alguno de estos comportamientos. ¿Sí? El perfeccionismo clínico está por definición presente en el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, es el segundo criterio, pero el perfeccionismo clínico y el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad son dos cosas diferentes. El constructo trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad engloba un montón de otras cosas que no tienen que ver con el perfeccionismo clínico. Sí. Entonces, cuando miramos el temperamento, este estudio ya hace 20 años, más basado en el modelo de Cloninger, que no es el que estamos usando nosotros para el próximo proyecto de investigación, el perfeccionismo orientado a sí mismo, en esto quiere decir fijarse altos estándares para uno mismo, se asoció con estas dimensiones, ¿no? Baja búsqueda de novedad, alta dependencia de la recompensa y alta persistencia. Y el perfeccionismo socialmente prescripto, esta idea de que yo creo que los otros tienen estándares elevados para mí, se asocia a baja búsqueda de la novedad y obviamente alta evitación del daño. Entonces, vayamos un poco a la cuestión más moderna de no pensar tanto los tratamientos sobre la base de intervenciones específicas para trastornos, sino más bien focalizarnos en procesos. No tengo mucho más tiempo, así que voy a tratar de ir rápido. El perfeccionismo fue uno de los procesos transdiagnósticos incluido en ese famoso libro de Harvey Watkins, Mansell y Shafran de 2004. En esta conferencia que escuché hace poquito de Shafran, identificaba en 38 los procesos identificados, procesos transdiagnósticos identificados hasta ahora. Ahora, como es un proceso transdiagnóstico que puede ser tanto factor de riesgo como de mantenimiento, puede ser relevante
tenerlo en cuenta, porque aunque no sea una patología en sí misma, puede contribuir al riesgo de una patología o puede contribuir al mantenimiento de una patología. Entonces, sabemos que trastornos alimentarios cumple un rol importante. En el TOC puede cumplir el factor de mantenimiento de las compulsiones y además es un factor de riesgo para desarrollar el TOC. Es muy importante en la depresión mayor y en la ansiedad social. De hecho, es una de las cosas que tienen en común esos dos trastornos. Y además tiene mucha conexión con la conducta suicida. O sea, no es un temita irrelevante. A veces no se le tiene el respeto que se le tendría que tener, porque la verdad es que el grado de perfeccionismo clínico es un moderador de la conducta suicida, digamos. Sí, fíjense que ahí dice el perfeccionismo puede predecir la conducta suicida con el paso del tiempo. Entonces, si hacemos un tratamiento para la depresión, pero no atacamos específicamente el perfeccionismo, eso puede aumentar el riesgo de que una persona a futuro se involucre en conducta suicida. Obviamente, en trastorno dismórfico corporal, obviamente en preocupación patológica y ansiedad generalizada. En general, los pacientes con TAC son grandes perfeccionistas clínicos. Y verán que en general en los trastornos de ansiedad el perfeccionismo clínico tiene que ver con esto de que el paciente imagina que la única manera de evitar las catástrofes inminentes es a través de alguna acción de logro perfecto. Sí. Y eso puede ser tanto un desempeño social perfecto como una ejecución perfecta para evitar una catástrofe, como llevar a cabo la dieta perfecta para tener una apariencia corporal que no lleve al rechazo interpersonal. Acá vemos ejemplos, digamos, ¿no? Debo mostrarme socialmente perfecto en un paciente con trastorno de ansiedad social, debo corroborar perfectamente en un paciente con TOC, debo alcanzar objetivos laborales sumamente elevados para ser lo suficiente bueno en un paciente con depresión, digamos, y eso. Entonces, van a aparecer pensamientos automáticos de contenido evaluativo negativo, en general globales, sobre el sí mismo. Va a aparecer atención autoenfocada, por ejemplo, en desempeño social, y va a aparecer una sensación de responsabilidad por hacer corroboraciones perfectas. Entonces, para ir tratando de cerrar, digamos, y esto sé yo, el perfeccionismo clínico puede complicar el tratamiento de varios trastornos mentales y puede contribuir a la refractariedad, o sea, que los tratamientos no tengan los resultados que podrían tener. Por ejemplo, como ustedes se dan cuenta, no le podemos pedir a la medicación antidepresiva que modifique el perfeccionismo. ¿Sí? La medicación antidepresiva puede tener un montón de efectos, pero difícilmente, digamos, podamos esperar que cambie una disposición de la personalidad. La reducción del perfeccionismo se asocia o puede asociarse con la reducción de síntomas en diversos trastornos. Sí. Entonces, hay que prestar atención al perfeccionismo clínico, no solamente cuando los pacientes sufren por los estándares elevados, sino cuando estos pacientes que son perfeccionistas desadaptativos buscan tratamiento por otro tipo de problemas. Hay que incluirlo en la conceptualización. ¿Sí? Entonces, en la investigación en las últimas décadas ha prestado bastante atención a cómo se relaciona el perfeccionismo con otros procesos, como la autocrítica, la atención selectiva y autoenfocada, la preocupación, la evitación experiencial, que yo he leído mencionado y eso. Entonces, un mensaje clínico. Muchas de las estrategias que usamos para abordar esos procesos van a funcionar también con el perfeccionismo clínico. Por ejemplo, practicar una voz compasiva es una gran alternativa a la autocrítica y eso es una herramienta muy importante en personas con perfeccionismo clínico. Obviamente no es la única herramienta, pero es una herramienta importante. En ese caso sería compasión por sí mismo. A mí lo de autocompasión me parece como un poco feo, porque aunque es en castellano, como que tiene otra implicación. La práctica de mindfulness, como una manera, una de las maneras para practicar lo opuesto a la rumiación y para combatir la atención autoenfocada, o bien plantearle a los pacientes
que se comprometan con acciones que tengan más conexión con sus valores y no tanto con acciones tendientes a librarse de emociones o de pensamientos desagradables. Sí. Entonces, la autocrítica es una tendencia a intentar motivar el cambio y autocontrol por la vía de la evaluación dura de uno mismo. ¿Sí? O, como decía en términos skinnerianos, tratar de elegir el camino del castigo para cambiar el comportamiento en lugar del reforzamiento. La rumiación, lo que decía antes, la autocrítica severa se manifiesta como cadenas de pensamientos negativos repetitivos sobre el self, pero además que no se conectan de ningún modo realista con el resolver problemas. Entonces se convierte como en una cascada de pensamientos negativos que no conducen a nada. El foco atencional siempre está sobre lo que falta, el foco atencional siempre va sobre la discrepancia, ¿sí? Y bueno, lo que decía recién, las conductas en perfeccionismo clínico siempre están gobernadas por la evitación y no por los valores, ¿sí? Entonces, para ir cerrando, aquí vemos el modelo de Shafran. Sí, voy a hacer unos pocos comentarios, fíjense, ¿no? Arriba en el centro tenemos esto de que la persona relaciona excesivamente su valía personal con el logro de los estándares, ¿no? Con cuánto se esfuerzan por alcanzar los estándares y cuánto logran alcanzar esos estándares. Manifestación típicamente en pensamiento automático, creencia sería no soy lo suficientemente bueno. Tiene estándares inflexibles o no debo cometer errores. Cometer errores significa que soy un fracaso, ¿sí? Ahí se ve el papel de los sesgos cognitivos, ahí la catastrofización, por ejemplo, mandar un email con un error hará que no me promuevan, ¿sí? En las conductas relativas al desempeño aparece la compensación excesiva o la evitación. Y lo interesante de este modelo que describe 3 escenarios, ¿no? Empecemos por la izquierda, que es interesante. Lo interesante de los perfeccionistas clínicos es que cuando alcanzan el estándar tampoco están contentos y la primera conclusión que sacan es que si alcanzaron el estándar es porque el estándar era poco exigente, entonces corren el arco, para hacer una metáfora futbolística, cambian el estándar por uno mucho más exigente y vuelven al punto de partida. Y luego tenemos las dos otras consecuencias que pueden ser o la evitación de intentar alcanzar el estándar, y ahí vemos la relación que suele haber, no siempre, que suele haber entre perfeccionismo clínico y procrastinación, ¿sí? Donde una de las formas de la evitación puede ser el demorar, y nosotros hicimos toda una investigación sobre cómo los perfeccionistas adaptativos tardaban mucho más en terminar una carrera universitaria que las personas no perfeccionistas o que los perfeccionistas adaptativos. Y eso es una diferencia muy tangible. O bien, cuando no logran alcanzar el estándar, en ambos casos se involucran en una autocrítica muy dura y en una cantidad de conductas contraproducentes, y esto cierra el círculo, ¿sí? Entonces, para trabajar un poquito más, los abordajes basados en mindfulness trabajan, bueno, mucho con el intento de combatir el pensamiento repetitivo, la rumiación asociada al perfeccionismo, y ahí ven un poco la referencia en nuestro paper sobre este tema, digamos. Pero claro, es muy difícil venderles el cultivar la experiencia y el estar el momento a personas que históricamente han tenido el foco en hacer y esforzarse. ¿Vieron? Como dicen Williams, Sigal y Tisdale, pasar del doing mode al being mode en la práctica de mindfulness. Bueno, el modo hacer es el característico del perfeccionismo clínico. Muy difícil que el paciente suelte el modo hacer para estar en un modo más contemplativo o existencial, ¿sí? Por eso la MPCT se ha aplicado al tratamiento del perfeccionismo clínico. Bueno, obviamente funcionó porque todos estos tratamientos tienen varios componentes comunes, digamos, ¿no? Fíjense ahí, los estudiantes mostraron descensos en los puntajes de perfeccionismo, mayor mindfulness y mayor capacidad para la compasión para consigo mismo. Y ahí parecería que el incremento de la autocompasión fue lo que medió en la reducción de los puntajes de perfeccionismo.
¿sí? Hay un estudio hecho de aplicación de terapia de aceptación y compromiso a perfeccionismo, y vieron cómo pasa siempre. Nosotros somos un gremio que vivimos declamando que el apego a la base empírica, y la gente con un único estudio dice que la ACT es fantástica para el perfeccionismo, a pesar de que la intervención que tiene más evidencia es la terapia cognitivo-conductual clásica. Entonces, sí hay algún estudio que muestra eficacia, que no es muy sorprendente, pero la masa de datos es más favorable a las intervenciones cognitivo-conductual más estándar. Lo mismo en la terapia focalizada en la compasión. Lo que pasa es que la terapia focalizada en la compasión en general no toma tanto el perfeccionismo como constructo, como blanco, y además tampoco hay tanta investigación, no es que no la haya, pero tampoco hay tanta investigación de eficacia y de efectividad de este modelo. Pero justamente una de las dificultades que tienen estos pacientes es abrirse a la amabilidad, a la autocompasión, pero lo ven como una amenaza. Piensan que si hacen eso van a terminar fracasando y ser unos blandos que no logran nada, digamos esto. Sí, sí es interesante este tema de todas las habilidades, todas las estrategias para fortalecer la voz compasiva y esto. Y en el estudio de lo que serían los modelos más de autocompasión, sí, todos los ejercicios que aumentan la capacidad de ser compasivo para consigo mismo han tenido un efecto benéfico sobre el perfeccionismo clínico. Y como tenemos 5 minutitos nada más para pasar rápidamente, esto es un metaanálisis reciente. Galloway encontró en este metaanálisis tamaños de efectos moderados en la reducción de los puntajes de perfeccionismo, en línea con lo que sabíamos de antes. Esto es esperable. Los resultados no son extremadamente potentes, pero estamos lidiando con una disposición de la personalidad, ¿sí? Tamaños de efectos medios en la reducción de síntomas depresivos, de trastornos alimentarios, y un poquito más chicos en los puntajes de ansiedad, pero en principio los datos tomados en su conjunto señalan el valor de esta intervención para el perfeccionismo clínico como intervención transdiagnóstica. Y en este estudio de Galloway se incluyó una serie de intervenciones distintas. Fíjense que nosotros, cuando publicamos guía de perfeccionistas en problemas, esa guía demostró funcionar como una intervención psicoeducativa. Lo hicimos con guía sola y lo hicimos también con guía y con dos instructores, y funcionó, digamos, en las dos condiciones. O sea que esto se puede intervenir aunque no sea solamente con intervenciones cara a cara. Lo que ocurre es que, claro, los resultados no van a ser exactamente iguales, ¿sí? Bien, algunas de estas intervenciones de autoayuda fueron guiadas, como el caso que yo les comentaba antes, 7 de los 15 estudios incluidos, ¿sí? La comparación entre intervenciones de autoayuda e intervenciones cara a cara mostró efectos similares, ¿sí? Pero lo que yo les decía, el número de estudios es chiquito, y además hay muchas muestras no clínicas. Por ejemplo, nuestro estudio en la Universidad de Buenos Aires dio bien, pero no era una muestra clínica. Eso no quiere decir que si tomamos 20 pacientes con trastorno obsesivo compulsivo nos va a dar el mismo resultado. Yo más bien arriesgaría que no nos va a dar el mismo resultado. Entonces, en resumen, la terapia cognitivo-conductual contemporánea ofrece una variedad de intervenciones que tienen apoyo empírico. Faltan estudios con buena calidad metodológica, en particular para las intervenciones basadas en aceptación, pero vieron cómo pasa siempre, no vamos a dejar que los datos y la ciencia interfieran con nuestro entusiasmo. Entonces, pero bueno, tampoco sabemos tanto sobre los mecanismos de cambio como suele pasar. Pero ahí ven también, las intervenciones virtuales o presenciales no muestran diferencias significativas, pero una vez más, el tamaño de las muestras de estos estudios no era tan grande como que puede decir, bueno, estamos recontra seguros de esto. Entonces, para resumir, y voy a terminar con esto, sintetizando, es clínicamente relevante porque claramente es un factor
que se relaciona con riesgo y con mantenimiento de trastornos mentales. Como es una disposición de la personalidad, puede no cambiar tanto si no se la toma por blanco específicamente en las intervenciones. Y esto no es una crítica a los tratamientos. El tratamiento puede estar perfectamente hecho y no tomar por blanco el perfeccionismo, pero tal vez si uno lo que quiere es prevenir una recurrencia, y eso en la depresión no es un tema menor, podría ser de utilidad intervenir sobre el perfeccionismo clínico. Por último, si ustedes miran cómo se le incluyó en la terapia cognitivo-conductual mejorada para los trastornos de alimentación de Fairburn, Cooper, digamos, y Shafran, claramente el módulo de intervención sobre el perfeccionismo clínico se ofrece en la versión más larga para pacientes con problemas más complejos, con menor motivación para el cambio, en los cuales el perfeccionismo clínico suele tener un papel importante. Ahora, ese protocolo también muestra que otros pacientes tal vez no necesiten ese módulo porque tienen problemas menos complejos. Ahora, si planificamos un tratamiento más basado en una conceptualización o si hacemos una intervención transdiagnóstica, esto se puede incluir. Hay muchos protocolos que han mostrado funcionar. También el protocolo unificado de Barlow tuvo resultados, pero también en otros estudios se mostraba que la terapia cognitivo-conductual para el perfeccionismo clínico tenía mejores resultados que el protocolo unificado, lo cual tampoco es muy sorprendente, porque en general cuando tomamos algo como blanco solemos tener resultados un poco mejores que cuando actuamos sobre ello de manera indirecta. Pero como ustedes saben, estas son un montón de familias de psicoterapia que le ponen 45 nombres distintos a los mismos mecanismos. Y para terminar un poco con esto, sí hay algo interesante de la propuesta de hacer una terapia cognitivo-conductual basada en procesos, es que tratemos de entender más cómo se produce el cambio terapéutico y abandonemos un poco esta cosa de inventar la rueda con un nombre distinto cada 5 años y terminar con 800 acrónimos distintos, sí, mientras hacemos cosas muy parecidas a las que llamamos de una manera diferente. Bueno, eh, terminando en hora, pero para dejar un rato si quieren que charlemos sobre alguna cosa en particular. Sí. Pero muchas Bueno, gracias. muchas gracias, Eduardo, a vos en nombre de SUAMOC. Estimado, si hay alguien que quiera hacerle, aprovechar que tenemos esta oportunidad de tener a Eduardo, hacerle alguna pregunta de la presentación, de sus trabajos. Me gustaría un comentario, Eduardo. Muchas gracias. Siempre es fantástico oírte y con esa claridad Muchas y el gracias. humor también que le aportás. Tú lo mencionaste, pero yo pensaba, ¿no? La práctica clínica, como el perfeccionismo desadaptativo está fuertemente ligado a la procrastinación, ¿no? Sí. Esa fue O la sea, no tesis, es muy la que ocasional, en investigó general. eso mucho es, perdón por la interrupción, María Esther, pero una de mis doctorandas, Marina Galarregui, hizo su tesis sobre el tema. Una de los vínculos más fuertes entre perfeccionismo clínico y procrastinación. Pero no quería interrumpirte, te decía que sí que una de las chicas se dedicó al tema, es Sí, muy fuerte. perfecto, sí. En la clínica yo eso lo veo bastante. Y otra cosa a la que hiciste referencia, que tiene que ver, aquí vi en la audiencia terapeutas que trabajan con niños o adolescentes, ¿no? Que tiene que ver con la terapia de tener una actitud compasiva, que en general los padres no tienen una actitud compasiva, tienen una actitud más bien exigente, ¿no? Y No, después, claro, el tema es cómo combinamos. El desafío siempre es el cómo combinamos el hecho de que uno quiere que el chico despliegue toda su capacidad, todo su talento, con el hecho de que lo haga de una manera como no neurótica, digamos. Mi hija cuando viene a alguna de mis conferencias que he estado alguna vez, María Esther se queja de esto, me dice que yo he modelado el perfeccionismo clínico para ella y yo siempre le digo que la investigación muestra que la conducta de la madre es más importante que la del padre.
Entonces, Qué buena respuesta. y seguro siempre tiene que dar respuesta con apoyo empírico, Mariana. Y que siempre las madres tenemos más responsabilidad que los padres, eso No sé, lo que digo conforme. es, a ver, como yo soy recontra perfeccionista, es obvio que mi hija va a ver eso. Entonces, viste, la primera cosa que tenés, como pasa siempre, María Esther, es la diferencia entre lo que los padres enuncian y lo que los padres modelan. ¿Viste que? Sí, tal cual, tal Bueno, cual. ahí va, los hijos aprenden de lo que los padres, yo siempre lo digo, como es de lo que los padres hacen y no de lo que los padres dicen. No, 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 tal cual. Por eso yo siempre cuento el ejemplo de una vez le invité a Cory Newman a dar clases, vieron que Cory tiene una hija más o menos de la misma edad de mi hija, y lo estoy llevando al aeropuerto a Cory, y en eso veo que mi hija empieza a hablar en inglés con Cory. Y yo le digo, pero vos ¿dónde aprendiste inglés? Me dice, bueno, cuando hablan con mamá, las partes más interesantes siempre son en inglés. Bueno, ahí hay un ejemplo de lo que vos decís, María Esther, esto de que, bueno, los chicos aprenden en función de lo que uno hace, no necesariamente de la enseñanza formal. Exacto, el Mira, modelado, sí. el tema es esto de sobre todo cómo trabajas cuando los chicos no alcanzan los estándares, ¿viste? Lo que hay que evitar son esos lugares comunes como ¿por qué no 10 cuando el chico saca 9? ¿Viste? Exacto. Ese tipo de cosas, ¿viste? Y después lo que pasa muchas veces con los padres que tienen perfeccionismo orientado al otro, como pasa a los argentinos con Messi, ¿viste? Messi tiene que ganar para demostrarle al mundo que uno es maravilloso. Ahí Entonces, va. es mucha responsabilidad lo de ese hombre. Viste, como muchas veces los niños tienen que ser destacados para que los padres podamos sentarnos bien con nosotros mismos. Ahí Lo va. de la procrastinación, mira, no me quiero extender porque vi que había otras preguntas, pero siempre el equilibrio es entre calidad del logro y tempo, timing. Porque viste que las carreras universitarias no es que enseñan todo lo que la persona debería saber, pero si una persona tarda 20 años en recibirse de abogado, en realidad es un despropósito. Entonces, una de las cosas que siempre le planteamos a la persona es que tiene que haber un equilibrio entre el grado de resultados y el timing con el cual, eso, si te lleva 10 años sacarte un 10, no vale la pena el 10. Sí. Fantástico, El, gracias. Yo tengo otro comentario, pero no sé si hay otros más, dejo A ver campo. si hay alguien con las manos levantadas o en el chat. Silvana, vos que ves mejor que yo estoy. Hay una Me voy pregunta Sí, acá de tenemos una pregunta de Magela Gómez. Dice, bueno, muchas gracias, Eduardo, súper interesante la presentación. Quisiera consultar sobre las intervenciones desde la DBT RO, ya que no lo vi tan presente dentro de las sugerencias de intervención. Desde la perspectiva de las que has investigado, ¿el entrenamiento en habilidades es igualmente importante que el abordaje TCC clásico en estos consultantes? Lo que pasa es que, a ver, yo trato de contestar esto y que reflexionemos sobre el campo. Lynch presenta la terapia dialéctico-conductual radicalmente abierta, hace investigación, pero Lynch no puso a prueba el perfeccionismo específicamente. Y además, si miras el libro, va a ver que no hay una referencia a la literatura sobre el perfeccionismo clínico. Yo lo menciono porque como capta la atención contemporánea y eso, y hay puntos que son relevantes. Bueno, yo no soy un experto en terapia dialéctico-conductual radicalmente abierta, pero por ejemplo, una de las intervenciones, esto de poder tontear, paviar, esta cosa de quitarle la solemnidad al perfeccionista clínico, de pensar que nada se puede hacer a la ligera porque si no comprometes los resultados, es una de las formas en la que vos trabajás, digamos, con porque estas personas se toman mortalmente en serio lo que tienen que hacer. Y, viste, cuando vos haces una presentación, la podés hacer mortalmente aburrida o podés tratar de hacerla divertida, ¿no? Vas a ser menos académico porque hagas una presentación más relajada, pero anda a decirle es un perfeccionista clínico, ¿sí? O sea, ahí tenés como una intervención. Lo que pasa es que el problema de la pregunta es que la DBT radicalmente abierta no está pensada para el perfeccionismo. Una de las cosas que dice Lynch es que esos pacientes son hiperperfeccionistas, pero él no toma eso por blanco porque como que no es parte del modelo.
También él usa el social signaling, digamos, este tema de que, bueno, comuniquen mejor el sufrimiento en la cantidad de cosas, pero digo, no es que es un tratamiento orientado al perfeccionismo clínico, sino que es un modelo, un tratamiento que alude a eso, de lo mismo que la terapia de esquemas no es un tratamiento orientado al perfeccionismo clínico, aunque un terapeuta de esquemas te podría decir, cuando yo trabajo con los unrelenting standards, con los estándares implacables, estoy trabajando con el perfeccionismo clínico y tendría razón. Sí. Y tendría apoyo empírico para eso. Ujú. Bueno, clarísima la aclaración de Magela. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Tenemos otro Silvana? mensajito de Aldana Traverso. Dice, muchas gracias por el espacio. Me quedo pensando en el desafío de poder diferenciar cuándo realmente son conductas motivadas por valores y creencias y cuándo es evitación. También pregunto, ¿qué rol pensás que tiene la aceptación en el tratamiento del perfeccionismo? Por lo que comentó, si era validado. Bueno, Aldana, en realidad no tiene tantos estudios, no es que no tiene estudios. La base empírica no es tan fuerte. Yo aclaro estas cosas porque la gente te dice la DBT es el mejor tratamiento para el trastorno de la personalidad límite. No, no es así, es el tratamiento que tiene la mejor base empírica y probablemente sea el mejor, pero no tenemos estudios de comparación que te permitan decir empíricamente que es el mejor. Entonces, yo lo único que digo acá no es que la terapia cognitivo-conductual estándar es mejor que la ACT, es simplemente que tiene un apoyo empírico más grande, tiene más estudios, eso es todo. No es que los resultados son superiores o ese tipo de cosas, y no hay ningún estudio comparativo contundente. Por otro lado, se parecen tanto que es muy difícil que tengan resultados muy distintos. Ahora, la pregunta que sí haces clínicamente es, mira, cuando vos le preguntás a un paciente por qué hace lo que hace, no te creas que es tan difícil verlo. Si el paciente te dice que está extremadamente preocupado porque lo van a criticar, porque va a pasar esto, lo otro, porque se sentiría horrible, bueno, eso claramente está motivado por la evitación. Yo, Aldana, le he dado clases a gente fanática del psicoanálisis 30 años y menos lindo me han dicho de todo, pero como para mí era importante mejorar la salud mental de la Argentina y no complacer a mis estudiantes, bueno, yo decía lo que me parece, les enseñaba lo que me parecía que tenía que enseñar, independientemente de que muchas veces no obtenía respuesta muy amable. Entonces, eso no me parece que sea tan difícil, Aldana, cuando vos le preguntas a la persona qué pasa inmediatamente cuando hace determinadas cosas o cuál es el propósito que guía su conducta, pues puedes hacer las dos preguntas, ¿no? Si vos pensás que la persona no tiene una representación final de por qué lo hace, pregúntale qué pasa inmediatamente cuando despliega esa conducta. Fíjate qué pasa en el contexto. Y si no, pregúntale qué es lo que usted intenta lograr cuando hace esto. ¿Sí? Cuando vos haces análisis funcional de esas conductas o cuando las conceptualizás, eso debería quedar claro, no es tan difícil eso. Aceptación tiene que ver con esto, cuestión de si uno va a hacer lo que piensa que es importante hacer, independientemente de lo que eso conlleve, o si uno va a hacer lo que resulte más cómodo. Por ejemplo, mi hija vive en Inglaterra y cuando la voy a visitar me tengo que aguantar un viaje de 15 horas que a mis edades me resulta cansador, pero yo lo hago porque la quiero ver, no porque me resulte placentero sentarme 13 horas en un asiento incómodo. Sí. Entonces, aceptación puede involucrar una cosa tan sencilla como experimentar las emociones que haya que experimentar cuando vos perseguís un propósito que para vos es valioso, que es importante. Esa es la definición para mí más simple. Y a veces técnicamente tiene que ver con que en realidad en lugar de tratar de debatir la evidencia en favor o en contra de un pensamiento, le decís al paciente, bueno, simplemente note ese pensamiento y lo deje pasar, como harías si haces Mindfulness-Based Cognitive Therapy para el perfeccionismo clínico. ¿Sí? Entonces, yo lo que decía es que tiene menos base empírica, no que funcionara menos. ¿Sí? Igual tampoco es muy sorprendente porque son tratamientos que existen de hace menos tiempo, entonces obviamente han tenido menos tiempo de investigar. ¿Sí?
Bueno, a ver, ¿cómo estamos? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta para hacerle al doctor Keegan? Acabo de Está leer un Mariana comentario primero. interesante ahí abajo, si lo A puedes ver, leer. Silvana, Aldana, vos, no, sí, yo no veo Aldana nada. dice, doy fe de eso, estudié en la UBA y escuchaba tus clases e ironías. Mil gracias. Bastante. Muy divertido eso, Eduardo. Eso es un poco la aceptación, ¿viste? Uno tiene el público que tiene, ¿no? El público no es como uno querría que fuese, el público es como es. Entonces, miran que en la educación en Argentina muchas veces ha pasado que muchas veces los docentes están más preocupados por ser amados que por los alumnos que por producir aprendizaje, Eh, digamos. Bien, ahí tenemos a Mariana Silvera también que quería hacer una consulta. Sí. Quería comentarte, Eduardo, porque me quedó resonando todo esto que decías de cómo tolerar y bancarse, perdón la expresión coloquial, que uno es un ser humano, no un mal, y que por nuestra propia humanidad que aprendemos, la curva de aprendizaje va a formar parte de nuestra, de alguna manera, característica más humana esencial. Y como muchas veces el perfeccionista no se banca, que es un ser humano Sí, sí, claro. común que por su propio proceso está condenado al aprendizaje y el aprendizaje involucra Sí, es lo que vos una decís, tarea. Mariana, que justamente una de las cosas que no se aguantan es la curva de aprendizaje. Entonces, les resulta muy difícil todas las actividades que tienen curva de aprendizaje larga, por ejemplo, la psicoterapia. De hecho, una de nuestras investigaciones fue sobre el perfeccionismo en los terapeutas y cómo eso puede incidir sobre los tratamientos. Hay un poquito de investigación hecha en Inglaterra en el contexto de este programa de acceso a la psicoterapia, que es bastante interesante, de un trabajo hecho por Priestley. Nosotros tuvimos resultados algo similares en ese sentido y es un factor importante en el burnout de los terapeutas. Pero sí, lo que vos decís, es decir, el tema es la curva de aprendizaje no la podés evitar, entonces aceptación implica eso, como que, bueno, no es algo que uno pueda hacer y si no, uno tiene que practicar algo que sea tan simple que prácticamente no tenga curva de aprendizaje. Sí. Desafiando un poco lo que dice Vygotsky, la zona de desarrollo próximo, estás condenado a que no vas a tener un desafío, porque el desafío va a implicar la posibilidad de, a mí me gusta mucho la terapia centrada en la compasión y bueno, todo lo que es la humanidad compartida y lo que nos hace de ser humano. Entonces te digo, a veces un poco en broma llevándole absurdo, bueno, sos un robot. Y el robot fue diseñado por humanos, porque el Por humano, eso yo le comentaba a este pobre paciente que era un pan de Dios, que yo les comentaba que era tan católico, digamos, y era extremadamente perfeccionista, por supuesto tenía 14 doctorados, y esta cuestión de la comparación con Jesucristo, digamos, ¿entendés? Como que ni siquiera Jesucristo cumplía ese estándar y eso. Después tuve otro paciente también, un académico que tenía literalmente 3 doctorados, Mariana, y su temor era que las clases no fueran suficientemente buenas, lo cual era gracioso, porque ¿viste? Dando una clase en el nivel de grado con 3 doctorados, yo le decía, mirá, la verdad es que en tu situación, tu desafío debería ser, uno, que te entiendan la clase, dos, en todo caso, que la clase no sea aburrida, porque pero claro, están mucho más concernidos. Esto es un poco lo que preguntaban antes de la capacidad de jugar, ¿no? Están mucho más concernidos por dar una clase que puede quedar inscripta en el mármol y que no decepcione a ninguno de sus maestros que en hacer la clase entretenida, porque ahí no ven riesgo. Sí. Que se aburra el estudiante no les parece riesgoso, digamos, y eso. Entonces, sí, lo de la humanidad compartida es uno de los elementos de la compasión, que entender que hemos sido arrojados a esta circunstancia con un equipo biológico que no elegimos y que tenemos que remar sí, con lo que tenemos. tal Sí, cual. Gracias, Eduardo. nada, ahí Bueno, después consultan si hay alguna forma de contactarte, Eduardo, les doy mi para mail pedir la si ahí quiere. está.
Deja el mail, Eduardo, en el chat, entonces. Y me pregunta Nicolás Nicole Pedler. Claro, a ver, la diferencia de persona con desregulación y sobrecontrol, el perfeccionismo. Sí, mira, Linehan dice que las pacientes con trastorno límite, esto lo ves mucho, muchas veces se fijan metas disparatadas porque en su infancia no han aprendido a formarse metas realistas. Entonces, muchas veces en la paciente con trastorno límite lo que ves es que sin tener ninguna curva de aprendizaje, como decía Mariana, se plantean como resultados excelentes porque justamente no han aprendido a tolerar el malestar, no han aprendido a representarse bien todo lo que eso involucra. Entonces, a veces en las personas como muy desreguladas, lo que ves es eso, como una disparidad muy grande entre la meta que persiguen y la preparación que tienen para eso. Y después cuando fracasan, viste lo que dice Linehan, que se autoinvalidan, se critican un montón en vez de reconocer que nunca iban a tener chance de tener éxito. Sí. Entonces, esa es una manera y eso. Las otras personas por ahí tienen como las metas son por ahí como más realistas, pero el problema pasa por otro lado, que es que vos no te vas a poder entregar por completo a la persecución de una meta. ¿Entendés? Bueno, si vos dedicas toda tu vida al estrés postraumático, sí, seguramente vas a saber un montón de estrés postraumático y vas a saber mucho más que el vecino, pero después no vas a tener amigos, no vas a tener vida, es decir, entonces lo que vas a tener es un enorme desequilibrio donde vos entregas toda tu energía en dominar perfectamente un campo, cosa que no vas a lograr, porque además es Tal cual. inmanejable. Este, pero lo vas a lograr a expensas de un montón de otras cosas. O como preguntaba María Esther, sí, vas a lograr el 10 en el examen, pero después de haberlo preparado 10 años. Entonces va a haber una Claro. discrepancia enorme entre el resultado y el timing del resultado. Sí. Entonces, en general esas son como las diferencias más evidentes. Yo a lo que iba, que era Nicole, no Nicolás, perdón. Eh, lo que iba un poco, Nicole, es que a veces la presentación, a veces hay personas que vos no crees que son perfeccionistas en el sentido vulgar del término, pero sí cumplen los criterios del perfeccionismo clínico. No es el estereotipo de persona súper controlada necesariamente quien es perfeccionista clínico. A ver, ¿alguna otra? Gracias, Eduardo. No, de nada. ¿Hay alguna otra consulta que le quieran hacer a Eduardo? Por otro lado, un tema en el que yo no soy experto, pero lo que hago como un poco comentario, cuando vos ves el perfeccionismo en las personas con trastorno del espectro autista, ¿sí? Ahí es una cuestión bastante diferente, porque ahí sí tiene que ver con que, bueno, para ahí la persona se fija como metas elevadas, pero después carece como de ciertas capacidades para entender algo, entonces tiene, digamos, comprometido el desempeño por otro tipo de problemas. Sí, ahí hay un capítulo en nuestro libro que escribió María Sarno sobre cómo se manifiesta el perfeccionismo clínico en esa población, que es muy diferente. Sí. Bien. Muchas gracias, Eduardo. Te esperamos por acá. A ver cuando te cruzas el charco. Sí, Tenemos tengo que ir de visita a comer panchos Bueno. a la pasiva y recuperar Sí, a algo. comer Pero no, panchos no a es las las pasivas y pasivas a no comer son lo mismo chimitos. de antes, no son lo mismo de antes. Es Ya no cierto, la ¿no? tiene. Eso. La última vez que No, lo ahora es probé estuve igual. un poco decepcionado, pero No, pero en Buenos Aires llegaron a tener una en Corrientes. Eran Corrientes que pero tenían no es lo una. mismo. Eso es lo mismo. Pero Es no es comer un Sí, igual. restaurante argentino en Alemania, eso, pero no era Mariana. lo mismo, no era lo mismo. Pero llegaron a. Yo veía el cartel La Pasiva, estaba, pero no ahora son Estaba, todas de sí, sí, distintos estaba dueños. en Corrientes y Callao, estaba al Y lado de la Callao confitería estaba. Ópera. Sí, 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 pero sí, no Igual es sí. te lo mismo. esperamos. Si no son Igual te panchos, son otras esperamos, cosas. o sea, Un te abrazo y mandaremos gracias. el Chao. certificado y bueno, es viernes Bueno, hoy, buen fin de semana para todos, que descansen y nos veremos pronto entonces.